Hola a todos. Bueno, pues estos son mis podcasts favoritos. El fenómeno de los podcasts, pues bueno, cada vez hay más. Unos de más calidad, otros de menos calidad. Pero más o menos los que yo sigo, de una manera no siempre soy muy fiel. Pero bueno, hay algunos que sí sigo normalmente. Muchas veces pues no los termino porque me quedo dormido, que es lo bueno que tienen los podcasts, que los empiezas a oír. Y digamos que hoy en día el podcast como fenómeno, para hacer un programa en cierta manera de radio, escuchar, hablar de videojuegos, hablar de la actualidad, hablar de las polémicas, hablar de lo que le gusta a los gamers. Y realmente, pues cada vez hay más, tanto en este lado del charco como en el otro lado del charco. Y yo digamos que los que oigo normalmente los he intentado en cierta manera como clasificar un poco dentro de lo que serían esos podcasts, ¿no? Como temáticos, los temáticos que suelo oír normalmente es Viciados Podcast, que ya sabéis que es el que lleva este hombre Slobulus, al cual, bueno, pues digamos que le suelo escuchar en función al tema. Con el complejo lambda me pasa lo mismo, es decir, suelo escucharlo según el tema. Ahí está de persona más conocida Bonoman. El Club Vintage también lo suelo seguir de cuando aparece, que es como el río, como el Guadiana, de pronto aparece y luego desaparece. Y el Retrovisor, que es de reciente creación, que sí me está gustando, pues está llevando, digamos, las primeras temáticas normalmente que suelen hacer los podcasts que hablan de temas, ya sean de plataformas o de sagas de juegos o de juegos a nivel histórico, que bueno, suelen siempre tratar los temas suelen ser siempre interesantes, pueden ser repetitivos, pero bueno, es la visión de unas ciertas personas sobre cómo vivieron su máquina y luego pues adornado con mucha Wikipedia y adornado con muchas revistas de antaño y bueno, pues y experiencias personales por supuesto, ¿no? Y tendríamos luego el otro bloque, ya dejando los temáticos, que sería el bloque de actualidad, donde está el punto de mira. Yo el punto de mira sí soy un seguidor del punto de mira. Yo creo que es el único, bueno, el único no, casi del único que soy auténtico follower, ¿no? Y que es con el tema, hay dos personas que, bueno, que son el caso de Gatsublade, con el cual pues, muchas veces a lo mejor de las cosas que cuenta, porque como yo soy mayor que él, pues te quedas así. Pero me gusta, o sea, me gusta mucho, me gusta su tranquilidad, me gusta, es un podcast tranquilo, divertido, bueno, para mí tiene mucho, tiene la incorporación de la otra parte del charco de Gapes Gamora, que bueno, que evidentemente tiene una faceta que me gusta mucho a mí la persona que hace podcast, que es que tenga no solo una cultura en videojuegos, sino también que tenga una cultura ya sea en el séptimo arte o en los cómics, es decir, cine, hay que tener, porque evidentemente todo esto unido, pues da, pues eso, una comunicación que me parece muy interesante a la hora de estar escuchando, comparar, hablar, tener buenos referentes en cuanto a estética, en cuanto a, bueno, a todo. Es decir, incluso si ya no solo un tema periodístico, sino si me apuráis, incluso un tema comunicacional a la hora de tener pues estudios de publicidad o estudios. Es siempre interesante porque te da una manera de transmitir que a mí me gusta que lleguen a la gente de un modo claro y sencillo. Y yo creo que este podcast del punto de mira tiene muchísimas de las cosas que os he dicho en un momento que se me han ido ocurriendo, ¿no? MG Podcast también me parece interesante, trata mucho la actualidad, es del tema del mundo gamers, y me parece bien. Piedrabuena es como es, y bueno, la habéis escuchado muchos gameplays, y bueno, es lo que hay. Y normalmente sí la suelo seguir porque la temática de actualidad suele ser interesante, es decir, suele ir muchas veces por el camino que voy yo a la hora de enterarme, de jugar o del último juego, o a la hora de informar de determinados temas, me da igual que sea aquí o fuera de España, pero sí está en línea. DRM Podcasts también me gusta mucho, me río también mucho.
mucho también. Eso es un grupo divertido, es un grupo del sur, me gusta, hay un buen humor. Y yo creo que también es de los podcasts que, bueno, tienen una manera quizá a veces un poco radical de ver algunas cosas, pero me gusta. Redcast Gamers, que acabo de decir el nombre, Redcast Gamer, pues bueno, es más, digamos que marchoso, entre comillas. Como Anti-AI también hay más bromas, pero bueno, son todos ellos podcasts que informan y que, digamos, te dan pues, una visión que muchas veces, pues a lo mejor no es la que tú tienes, o te dan informaciones nuevas, o cosas que en el fondo, pues tú no puedes recopilar porque no puedes estar constantemente, evidentemente, metido en lo que sería el mundo de Internet, ¿no? A la hora del tema de saber de las últimas noticias, pero me parecen interesantes. Como tertulias que muchas veces es difícil de continuar porque te acabas de dormir, hay dos que quizá en el mundo más que ya de temáticos o actualidad, sino hablar de cosas, que es Coffee and Gamers, que ahí está Sassel, ¿no? Al cual ya también le tengo un especial cariño, ¿no? Porque una manera de, uy, que quizá pues es una persona con lo cual pues te une ese referente Sega Mega Drive, que siempre estará ahí, ¿no? Y las noches de Gabbers, que quizá es el más salsero o el más sálvame, en el cual se critica todo, se critica incluso a los divos youtubers, ¿no? Ahí pues se puede criticar desde a gente que parece que es intocable, como pueda ser Dabrix o como pueda ser Slowulus. Y bueno, también es interesante muchas veces ver esa manera de hacer un tipo de podcast diferente en el cual la gente interviene y que no deja de ser una tertulia más informal, no más preparadas y quizás sin un guión más establecido a la hora de seguir a través de pues, un conductor en el cual pues se van moviendo más todas las personas hablan, dicen, se interrumpen y bueno, pues ahí hay una manera de ver y hay preguntas, hay respuestas y bueno, es digamos que un poco más caótico, menos estructurado que lo que puedan ser quizá los podcasts temáticos o los de actualidad. Ya para terminar de los de los podcasts temáticos, a mí, digamos, me gustan mucho, quizá todos, quizá desde el juego a la plataforma, que podríamos estar quizá en ese triángulo, juego, saga y plataforma, pues realmente hay veces que, evidentemente, muchas veces la saga es imposible hacerla en un podcast y se van a una, dos o tres partes. No recuerdo de dónde era, si os digo la verdad, pero recuerdo uno de King of Fighter, que no sé si duró tres, eran como 9 horas o no sé cuánto, era algo imposible. Desde el King of Fighter 94 se iba hasta el 13, o sea, eso era una cosa, era una auténtica locura, ¿no? Y esos de saga a mí siempre me ha gustado, también evidentemente los de plataforma, cuando sale una plataforma, pues ahora me imagino que en breve nos inundarán otra vez con el aniversario de PS1, de PSX, o hace paga fue con el aniversario de Dreamcast, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, van haciéndolos, y a mí personalmente no me importa porque, bueno, el hablar siempre de una máquina o de los juegos que tuvieron, o de los juegos perdidos, esos juegos perdidos en muchos casos de muchas plataformas, que por la razón que fuera no llegaron a España o no llegaron a Europa en su caso, o sencillamente se quedaron en su país de origen, en muchos casos Japón, y de allí nunca salieron, ¿no? Bueno, pues esto nada más era un poco hacer un comentario de mis podcasts favoritos. Son muchos, porque a mí me gustaría seguir menos, porque estamos hablando prácticamente de 4 6 11 y bueno, ya había un 12 que evidentemente lo he suprimido, que es La Voz de los Gamers, que de momento ni está ni se le espera, pero bueno, veremos a ver si algún día vuelve, porque también es un podcast al cual fue quizá de los primeros que empecé yo en este tema y me gustaba, habremos pasado mucho. No sé ahora si vuelve cómo será, pero bueno, esto es lo que hay y nada, como siempre un abrazote y hasta otra.